Hola, buenas, ¿cómo están? De nuevo les saluda el instructor Edgardo Javier Rúa Rangel. Seguimos con nuestro curso de ciberseguridad. Nos vamos a ubicar ahora en el capítulo 5, que tiene como título El arte de garantizar la integridad. ¿Qué es eso del arte de garantizar la integridad? La integridad garantiza que nada ni nadie modifique los datos y que estos sean confiables durante su ciclo de vida completo. La integridad de los datos es un componente fundamental para el diseño, la implementación y el uso de cualquier sistema que almacene, procese o transmita datos. ¿Vale? Entonces, eso es lo importante que vamos a ver en este capítulo. ¿Listo? Entonces, sesiones y objetivos. Tenemos los siguientes sesiones y objetivos. Tenemos tipos de control de integridad de datos, donde se explicará los procesos utilizados para garantizar la integridad. Firmas digitales. ¿Qué es eso de firmas digitales? ¿Cuál es el propósito de las firmas digitales? Los certificados, expliquemos el propósito de los certificados digitales, la aplicación de la integridad de la base de datos, se explicará la necesidad de la aplicación de la integridad de la base de datos. Entonces comenzamos. Tipos de controles de integridad de datos. ¿Qué es eso? Entonces, aquí encontramos lo que se conoce como el algoritmo hash. Entonces, algoritmo de hash. ¿Qué es eso, algoritmo de hash? Entonces podemos decir, la hash es una herramienta que garantiza la integridad de datos al tomar los datos binarios, el mensaje, y generar una representación de longitud fija llamada valor hash o síntesis del mensaje, ¿cierto? Entonces, una cuestión acá, los usuarios deben saber que sus datos permanecen sin cambios mientras se encuentran almacenados o en tránsito. El hash es una herramienta que garantiza, ¿cierto? Como les decía, que esa integración de ese mensaje, esa integridad de ese mensaje llegue sin ser vulnerado o, digamos, editado esa información, ¿cierto? Entonces, vemos que, por ejemplo, la herramienta hash, como vemos acá, tiene las siguientes propiedades. La entrada puede ser de cualquier longitud, ¿cierto? La salida tiene una longitud fija. La función del hash es unidireccional y es irreversible. Y dos valores de entrada distintos siempre darán como resultado distintos valores de hash. Entonces, cada vez que cambien o modifiquen los datos, el valor de hash también cambia, ¿cierto? Tener en cuenta eso. Debido a esto, los valores hash criptográficos se conocen como nudos con huellas digitales, dactilares o digitales, pueden detectar archivos de datos duplicados. Ejemplo, entonces, algoritmo hashing. ¿Qué es esto de algoritmo hash? Existen muchos algoritmos de hash modernos que utilizan ampliamente en la actualidad. Dos de los más populares son el MD5 y el SHA. ¿Qué es eso? El algoritmo de síntesis MD5, ¿cierto? Es un algoritmo de hash desarrollado por Ron Rivets que produce un valor de hasta 128 bits. ¿Sí? El algoritmo de hash seguro, SHA, fue desarrollado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnologías NICS de los Estados Unidos y se puede implementar diferentes capacidades. Entonces vemos que tenemos de 224 bits, de 256 bits, de 384 bits y de 512 bits. Si nos damos cuenta, ese algoritmo SHA tiene más longitud, por lo tanto, digamos que es un poco más seguro, ¿no?, que el otro algoritmo MD5. Otra cuestión que podemos hablar del MD5 es que produce un valor de hash de 128 bits. El malware Flame comprometió la seguridad de M5 en 2012, ¿sí?, como información. Los creadores del malware Flame utilizaron una colisión MD5 para forjar un certificado de firma de códigos de Windows. En este caso, se vulneró en este caso el MD5. Por eso repito que es un poco más seguro el algoritmo SHA, ¿sí?, que es el que reemplaza en este caso al MD5. Aquí podemos ver los tipos de controles de datos de hashing, por ejemplo. Eh, la entrada de un hashing puede ser de cualquier longitud, como habíamos repasado.
La salida de un hash tiene una longitud fija. Tiene una longitud fija. La función de hash es unidireccional y es irreversible. ¿Sí? El MD5, entonces el algoritmo MD5 produce un valor de hash de 128 bits. De 128 bits. El algoritmo SHA puede producir hasta un valor de 512 bits. El hecho de que un conjunto de bits sea idéntico al conjunto original de bits establece fijeza. ¿Sí? Un ataque de diccionario utiliza un archivo que contiene palabras, frases y contraseñas comunes. Un ataque de fuerza bruta intenta cada combinación posible de caracteres hasta una longitud determinada. Entonces, eso digamos que son las características de los hashes. Otra situación que se puede hablar de los desciframientos de los hashes es, por ejemplo, pues para descifrar un hash, un atacante debe adivinar la contraseña. Los dos ataques principales utilizados para adivinar las contraseñas son los ataques de diccionario y la fuerza bruta, como decimos acá. Entonces, es una fuerza bruta o ataque de diccionarios para poder, digamos, buscar la contraseña. Un ataque de diccionario utiliza un archivo que contiene palabras, frases y contraseñas comunes. El archivo contiene hasta hashes actuales. Un ataque de diccionario compara los hashes del archivo con los hashes de las contraseñas. Si un hash coincide, el atacante conoce un grupo de contraseñas potencialmente buenas. Y el ataque de fuerza bruta, ¿cierto? Intenta cada combinación posible de caracteres hasta una longitud determinada. Un ataque de fuerza bruta lleva mucho tiempo del procesador, pero solo es cuestión de tiempo para que este método descubra la contraseña. Las contraseñas deben ser lo suficientemente largas para compensar el tiempo que tarda en realizarse un ataque de fuerza bruta demasiado prolongado para ser provechoso. Las contraseñas de hash permiten que sean más difícil para el delincuente recuperar esas contraseñas. Por eso, si nos devolvíamos a la diapositiva anterior, hablábamos del SHA, que es un poco más, la longitud hasta 512 bits, es un poco más seguro, es más seguro. También hablamos de otra técnica que se llama la técnica salting. La técnica salting, ¿qué es? La técnica salting permite que el hash de la contraseña sea más seguro si dos usuarios tienen la misma contraseña, también tendrán los mismos hashes de la contraseña. Un sal es sal en español, que es una cadena aleatoria de caracteres, es una entrada adicional a la contraseña antes del hash. Esto crea un resultado distinto de hash para las dos contraseñas como mostraremos aquí en esta figura. Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos un sal y el valor, en este caso, del valor de hash. Igual, ¿cierto? Contraseña, valor de hash en tal encriptación. Esto crea un resultado distinto hash para una base de datos almacena el hash y el sal, ¿cierto? Entonces esto vemos acá el valor de, en este caso, el sal y el valor del hash encriptado. ¿Vale? Entonces, continuamos. También hablamos de HMAC. ¿Qué es eso de HMAC? El siguiente paso para prevenir que un delincuente cibernético inicie un ataque de diccionario, un ataque de fuerza bruta en un hash es agregar una clave secreta al hash, ¿cierto? Agregándole más integridad, ¿cierto? Solo la persona que conoce el hash puede validar una contraseña. Una manera de lograrlo es incluir la clave secreta en el hash mediante un algoritmo de hash llamado código de autenticación de mensaje de hash con clave, lo que se conoce como HMAC o KHMAC. Los HMAC utilizan una clave secreta adicional como entrada a la función del hash. El uso de HMAC va un paso más allá
de garantizar la integridad. Al incorporar la autenticación, un HMAC utiliza un algoritmo específico que combina una función de hash criptográfica con una clave secreta. ¿Vale? Características. Los HMAC fortalecen los algoritmos de hash mediante una clave secreta, que acabamos de hablar. ¿Qué más podemos ver ahí? El uso de la HMAC va un paso más allá para garantizar integridad al garantizar autenticación. Y el HMAC utiliza un algoritmo específico que combina una función de hash criptográfica con una clave secreta, como se muestra en la figura. Entonces vemos en la figura mensaje de texto plano, datos de longitud, la clave secreta, pasa por este embudo, le agregamos un hash y le agregamos una clave de autenticación que es la que va a salir ahí. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo funcionaría el HMAC. Vamos a hacer la verificación de HMAC. Tenemos aquí un ejemplo y tenemos dos imágenes. Entonces, dice lo siguiente. Consideremos este ejemplo, que el emisor desea asegurarse de que un mensaje permanezca sin cambios y en tránsito y desea proporcionar una manera de que el receptor autentique el origen del mensaje. Como se muestra en la figura 1, en esta figurita, se ve lo siguiente. El dispositivo emisor introduce los datos como el pago, en este caso Terry Smith, de $100 y la clave secreta, el algoritmo de hash, y calcula el compendio o huella, en este caso, digital de HMAC de la longitud fija. El HMAC que tenemos acá. El receptor obtiene huellas digitales autenticadas, anexadas y el mensaje. Y en la figura 2 vemos lo siguiente. El dispositivo receptor elimina, en este caso el dispositivo receptor elimina la huella digital del mensaje y utiliza el mensaje de texto simple con su clave secreta como entrada a la misma función del hash. Si el dispositivo receptor calcula una huella digital igual a la huella enviada, el mensaje aún se encontrará en su formato original. Además, el receptor conoce el origen del mensaje porque solo el emisor posee una copia de la clave secreta compartida. La función de HMAC comprobó la autenticación del mensaje. Esos son los pasos a seguir para cuando hablamos de HMAC. Firmas digitales. ¿Qué es eso de firmas digitales? Entonces, vamos a ver qué es eso de firma digital. Entonces, las firmas digitales, o digamos así los documentos, la firma manuscrita y los sellos estampados prueban la autoría de los contenidos del documento. Las firmas digitales pueden proporcionar la misma funcionalidad que las firmas manuscritas. Los documentos digitales sin protección son muy fáciles de cambiar y para cualquier persona una firma digital se utiliza para determinar si alguien edita un documento después de que el usuario lo firma. Una firma digital es un método matemático utilizado para validar la autenticidad y la integridad de un mensaje, documento digital o software. Ojo, en muchos países las firmas digitales tienen la misma importancia legal que un documento manualmente firmado. Las firmas electrónicas son vinculantes para contratos, negociaciones o cualquier otro documento que requiera una firma manuscrita. ¿Sí? Vemos lo siguiente, una firma digital. Aplicación de firma, la firma no puede repudiarse, las firmas no pueden volver a utilizarse, las firmas es inalterable. ¿Vale? Eso es lo que sería una firma digital. Aquí hablamos de lo que es, cómo funciona la tecnología de firma digital. Entonces, la criptografía simétrica es la base de las firmas digitales. Un algoritmo de clave pública como RSA genera dos claves, una privada y otra pública. Las claves se relacionan matemáticamente.
recibimos la imagen, una clave, por ejemplo, en este caso Alice, tiene una clave privada, más su compendio del mensaje, su mensaje como tal, que es su huella, ¿cierto? Eso me da ese compendio más una clave asegurada. Rechazar una firma no significa, rechazar significa denegar. La no repudiación es una manera de garantizar que el emisor de un mensaje, ¿sí?, o documento no pueda negar el envío del mensaje o del documento y que el destinatario no puede negar a ser recibido el mensaje o documento. Las firmas digitales garantizan que el emisor firmó electrónicamente el mensaje o documento. ¿Cómo funciona la firma digital? Entonces vemos acá unos cuadros, unas imágenes de cómo funcionaría una firma digital. Entonces, vamos a mirar aquí, por ejemplo, tenemos en este caso a Alice, que dice lo siguiente. Entonces vemos acá, la firma de un hash en lugar de un documento completo proporciona eficiencia, compatibilidad e integridad. Es probable que las organizaciones deseen reemplazar los documentos impresos y las firmas de tinta con una solución que garantice que el documento electrónico cumple con todos los requisitos legales. Los siguientes son dos situaciones proporcionan ejemplos de uso de firmas digitales, por ejemplo, firma de código, certificados digitales. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, Alice le va a enviar un documento, ¿cierto?, a una persona, ¿sí? Y ese, primero que tenemos que hacer es generación de claves y verificación de claves, ¿cierto? Habíamos hablado de un protocolo, en este caso de seguridad, depende, que es el cifrado asimétrico, el RCA, ¿cierto? El RCA, que es es la parte de encriptación. Miremos acá un ejemplo de esto. Entonces, un certificado digital es equivalente. Entonces, en este caso vemos que Alice autentica su firma, el compendio, aquí le agrega un mensaje y en la clave pública de Alice, una clave privada y aparte le agrega una clave pública y acá la persona que en el cual recibe ese mensaje, ese documento, va a recibir su mensaje en el cual es la que tiene aquí en este caso Alice, más el mensaje, más la clave pública de Alice, ¿cierto? Para la clave pública de Alice y se comparará si son de verdad sistema del mensaje original, sistema del mensaje actual. Si coinciden, ¿no? Si coinciden esos dos mensajes para garantizar pues, que ese mensaje fue correcto. Bueno, ahora hablamos de certificados. ¿Y qué es un certificado digital? Un certificado digital es equivalente a un pasaporte electrónico, por ejemplo. Entonces, hablamos de esto, ¿cierto? Es un permiten a los usuarios, hosts y organizaciones intercambiar información de manera segura a través de Internet. Específicamente, un certificado digital autentica y verifica que los usuarios que envían un mensaje sean quienes afirman ser. Los certificados digitales también pueden proporcionar confidencialidad para el receptor con los medios para cifrar una respuesta. ¿Vale? Entonces, digamos que un certificado digital tiene la misma validez que un certificado que me imprime una organización. Por ejemplo, cuando yo realizo, por ejemplo, realizo un curso y ese curso, por ejemplo, cuando hablamos del SENA, usted puede descargar, en este caso, su certificado de internet, está también validando que es igual como si se lo imprimiera la entidad, ¿cierto? Entonces vemos acá, por ejemplo, este certificado, aspectos de los certificados digitales, por ejemplo, en este caso, si Cisco en este caso enviado a Bob Smith, fecha de vencimiento,
¿Quién la autentica? En este caso la firma del responsable. Esto es un certificado físico y esto sería un certificado, en este caso, el certificado digital, que tiene la misma información enviado al usuario, ¿cierto? Autenticado por quién y fecha de vencimiento. ¿Vale? Entonces, todo esto tiene la misma validez. Los certificados, y también otro caso que podemos añadir, los certificados digitales son similares a los certificados físicos, como les decía, ¿cierto? Entonces, la figura, por ejemplo, identifica a las personas de la autoridad del certificado, quién autoriza el certificado y cuánto tiempo el certificado es válido. Y la figura 2 también se certifica lo mismo. Creación de los certificados, un certificado digital. Entonces, ¿qué podemos ver de ahí? Entonces, siempre y cuando un certificado digital siga una estructura estándar, cualquier entidad podrá leer y comprenderlo, independientemente del emisor. El X.509 es un estándar de la infraestructura de clave pública PKI. El administrador, para administrar los certificados digitales. La PKI consta de las políticas, las funciones y los procedimientos necesarios para crear, administrar, distribuir, utilizar y almacenar y revocar certificados digitales. El estándar X.509 especifica que los certificados digitales contienen información estándar que se muestra en el documento. Entonces, ¿qué más podemos observar acá de aquí? ¿Cierto? ¿Qué más podemos observar en este caso, de los certificados digitales? Un proceso también que podemos validar, en este caso, por ejemplo, vemos acá en la imagen, el número de versión, certificado digital, número de serie, identificación del algoritmo, nombre del emisor, periodo de validez, nombre del sujeto, información de la clave pública del sujeto, identificador único del emisor, identificador único del sujeto, extensiones, firma digital CA. La detección de certificados valida el trayecto de certificación al marcar cada certificado desde el comienzo del certificado de la CA raíz. ¿Sí? Seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora hablemos de aplicación de la integridad de base de datos. Entonces, importante también. Hablemos de la integridad de base de datos. Entonces, las bases de datos proporcionan una forma eficiente de almacenar, recuperar y analizar datos. A medida que la recopilación de datos aumenta y los datos se vuelven más sensibles, es importante que los profesionales de la ciberseguridad protejan el creciente número de bases de datos. Pensemos en una base de datos como un sistema de llenado electrónico. La integridad de datos se refiere a la precisión, la uniformidad y la confiabilidad de los datos almacenados en una base de datos. La responsabilidad de integridad de los datos depende de los diseñadores de base de datos, desarrolladores y la administración de la organización. Entonces, por ejemplo, lo siguiente. La base de datos, ¿qué va a hacer? Entonces hablamos de lo siguiente. Integridad de la entidad, ¿cierto? Integridad de dominio. Hablamos de unos conceptos básicos. Integridad referencial. Integridad definida por el usuario. Entonces, todas las filas deben tener identificador único llamado clave principal. La clave principal que vemos acá. La clave principal. Integridad de dominio. Todos los datos almacenados en una columna deben seguir el mismo formato y tener la misma definición. Integridad referencial. Las relaciones entre tablas deben permanecer
congruentes. Por lo tanto, un usuario no puede eliminar un registro que se relacione con otro. Integridad definida por el usuario. Un conjunto de reglas definidas por un usuario que no pertenece a una de las demás categorías. Por ejemplo, un cliente realiza un pedido nuevo, como que quiere realizar un pedido nuevo, ¿sí? El usuario primero verifica si este es un cliente nuevo. Si lo es, el usuario agrega el cliente nuevo a la tabla de clientes, ¿cierto? En lo que acabamos de hablar acá. Entonces, crea un conjunto de reglas definidas por el usuario que no pertenece a una regla. Entonces, esto es lo que haría la integridad de una base de datos. ¿Vale? Entonces, basado en esto, pues vamos a ver aquí cómo se valida la base de datos. Entonces, la validación de la base de datos. Una regla de validación, ¿cierto? Verifica que los datos se incluyan en los parámetros definidos por el diseñador de la base de datos. Entonces tenemos lo siguiente. Hablamos de un tamaño, hablamos de un formato, hablamos de la coherencia, hablamos de un rango y hablamos de dígito de control dígito de control. Entonces, el tamaño, pues controla la cantidad de caracteres, es un elemento de datos. El formato, controla que los datos se ajusten a un formato específico. Que sea coherente, controla la coherencia de los códigos en elementos de datos relacionados. Rango, controla que los datos se encuentren dentro de un valor mínimo y un valor máximo. Dígito de control, proporciona un cálculo adicional para generar un dígito de control para detección de errores. Ahora que hablamos de los requisitos de la integridad de la base de datos. Entonces, tenemos aquí una base de datos. Mantener un archivo correcto es fundamental para mantener la confianza y la utilidad de los datos de la base de datos. Las tablas, los registros, los campos y los datos dentro de cada campo conforman una base de datos. Para mantener la integridad del sistema de archivado en la base de datos, los usuarios deben cumplir con determinadas reglas. La integridad de la entidad es una regla de integridad que afirma que cada tabla debe tener una clave primaria y que la columna o las columnas elegidas para hacer la clave principal deben ser únicas y no nulas. El término nulo en una base de datos hace referencia a valores faltantes o desconocidos. La integridad de la entidad permite la organización adecuada a los datos para ese registro. Otra verificación importante de la integridad es la integridad referencial, que se ocupa de las claves externas. Una clave externa en una tabla hace referencia a una clave principal en una segunda tabla. La clave principal de una tabla identifica de manera única a las entidades, filas de la tabla. La integridad referencial mantiene la integridad de las claves externas. Y por último, pues vamos a hablar aquí del resumen del capítulo, lo que vimos acá. Entonces, vemos lo siguiente. En el capítulo se presentaron el arte de la integridad que se utiliza para garantizar que nada ni nadie modifique los datos, su ciclo de vida completo. En el capítulo se presentaron los tipos de control de integridad de datos que incluyen algoritmo de hash, salten de contraseña, código de autenticación de mensaje de hash con clave HMAC, que es autenticación, básicamente. Estas herramientas proporcionan una manera para que los especialistas en ciberseguridad verifiquen la autenticidad de los mensajes y documentos. El capítulo finalizado con un análisis de la aplicación de integridad de la base de datos. Tener un sistema de integridad de datos bien controlado, bien definido, permite aumentar la estabilidad, el rendimiento y la capacidad de mantenimiento de un sistema de base de datos. Bueno, muchas gracias y vamos a realizar las actividades que propondré cuando vean este video. Muchas gracias.